¿Me avisan si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí se puede ver. Entonces, vamos a comenzar con la parte de gineco, que es eh, un curso bastante importante en general, porque como ustedes saben, es uno de los cuatro principales que uno lleva cuando está en el internado, con lo que es medicina, pediatría y cirugía, ¿no? Entonces, siempre hay que tenerlo en consideración. Entonces, hay que recordar un poco de cómo está conformado el órgano reproductor femenino, hablando internamente, ¿no? Lo más importante o la estructura más grande que vamos a tener va a ser el útero, que es un órgano que tiene forma de pera, va a estar compuesto por músculo y se va a encontrar en lo que es la pelvis menor. Acuérdense que el útero va a continuarse de lo que es la vagina, que no va a ser un órgano en sí, sino va a ser un fondo de saco, ¿verdad? Y este básicamente se va a dividir en lo que es comenzando desde el cervix, luego va a seguir esa parte de acá, más o menos sería lo que es el istmo, luego ya sigue todo lo que es el cuerpo y finalmente el fondo uterino. Y continuándose del fondo se va a continuar con los anexos, que son los ovarios, ¿verdad? Que van a estar formando parte de la pelvis verdadera y que estos también tienen que recordar que los tres principales ligamentos, porque obviamente acá como es un órgano que prácticamente sin estos ligamentos, estos estarían flotando. Entonces, los más principales que van a sostener esos anexos van a ser el ligamento suspensorio, el ligamento ancho, que más o menos vendría a estar por aquí, y el ligamento ovárico. Entonces, dentro de los exámenes de imágenes más importantes que tenemos para ver todo lo que es cavidad pelviana, anexos y útero, va a ser la ecografía. Y esta podemos utilizarla con dos transductores. Uno que es el transabdominal, que es con la ecografía transabdominal, que es con el transductor convexo. ¿Por qué? Porque eso me da mayor profundidad. Por ejemplo, en las niñas que todavía no han perdido la virginidad, yo no le puedo meter una sonda, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, tiene ciertas limitaciones, pero igual nos puede dar bastantes datos importantes, como por ejemplo, yo puedo medir el útero, puedo ver si es anteverso, retroverso, que ahorita lo vamos a ver, etcétera. Incluso algunas lesiones que de repente son muy grandes también se pueden evaluar transabdominalmente. Pero obviamente, si es que se puede y en la medida de la preferencia, siempre vamos a optar por la ecografía transvaginal, que es con un transductor que no sé si lo habrán visto en algún momento, que es como un palo que obviamente se introduce por el canal vaginal. Obviamente esto tiene que ser con un gel, con un condón, para obviamente que no se contamine ni nada, pero esto nos va a dar una calidad de imágenes muchísimo mejor que la transabdominal. Como les digo, siempre va a ser el examen de preferencia y en la mayoría de patologías ginecológicas va a ser el examen de elección, ¿ok? En algunos casos que por A o B no se puede de repente introducir por la vagina, en algunos casos se introduce por el recto. Como por ejemplo les digo, las niñitas, o no necesariamente las niñas, ¿no? Sino mujeres de repente que no han perdido la virginidad, por A o B motivos no se puede introducir por el canal vaginal, también se puede introducir por el recto, ¿ok? Entonces hay que recordar que en la ecografía los ovarios en sí van a tener una ecogenicidad homogénea, o sea, más o menos va a ser ecoico y siempre la parte central va a ser más ecogénica. Y en cuanto al útero, este va a ser el útero. Todo esto de acá, como les digo, tiene una forma de pera. Siempre es mejor valorarlo cuando es transabdominal con la vejiga llena, por si acaso, para que nos dé una buena ventana. Entonces, cuando yo valoro el útero dentro de las, como les digo, yo puedo medirlo en su eje longitudinal, en su eje transverso y en su eje ancho. Yo también lo que puedo valorar es cómo está contenido el útero. Entonces, yo voy a hablar de versión cuando estoy hablando del eje que se está formando acá. Miren mi flecha. Entre todo lo que es el eje cervical y el eje de la vagina. Este ángulo me va a determinar si es que es un útero anteverso o retroverso, ¿ok? En este caso, este útero sería anteverso. Y voy a hablar de flexión cuando estoy hablando del ángulo que se va a formar entre el cuerpo del útero y el eje del cervix. Y eso me va a decir si es anteflexo o retroflexo. Entonces, en este caso, hemos dicho que ese es un anteverso
y acá sería un anteflexo, ¿ok? Luego este también, como si se dan cuenta, vendría a ser un anteverso, pero esto ya vendría a ser un retroflexo. Ok, perdón, este vendría a ser un retroverso y este vendría a ser un anteflexo. Este sí vendría a ser un anteverso y este sí vendría a ser un anteflexo. Y el de acá, si está todo para atrás, ¿verdad? Debería ser un retroverso flexo. Obviamente, esas posiciones, en algunos casos, por ejemplo, dicen algunas literaturas que tener el útero de repente retroverso me puede indicar de repente que la mujer puede tener problemas al momento de querer concebir o esas cosas, pero a nosotros lo que nos interesa al momento pues de informar es decir, no nos interesa decir eso, ¿no? Sino decir si es anteverso flexo, retroverso flexo, etcétera. Y siempre recuerden que lo más común es que el útero sea anteverso flexo, ¿ok? Entonces, dentro de la ecografía también hay que recordar que a lo largo de nuestro ciclo menstrual, nuestro endometrio va a ir cambiando. Entonces, se dice que en la fase, cuando uno está menstruando y en la proliferativa temprana, que ustedes por fisiología recordarán, que es cuando obviamente hay una mayor secreción de glándulas, luego ya cuando termina igual empiezan a secretarse las hormonas, etcétera. Lo que yo voy a ver acá es esta línea de acá central. Esto viene a ser el endometrio. Sí lo están viendo, ¿verdad? Entonces yo lo tengo que ver así, delgado, generalmente tiene que ser unos 2 a 4 milímetros si es que es en fase menstrual o 5 a 7 milímetros en fase proliferativa temprana. Es un poco difícil distinguir entre ambas. De repente a ustedes les hacen alguna distinción en su teoría, no lo sé, pero en general siempre se va a ver así, como un endometrio delgado. Ya cuando antes de la ovulación entro a mi fase proliferativa tardía, yo lo que voy a tener es este aspecto trilaminar del endometrio, porque yo voy a ver esa línea central del endometrio hiperecogénica que les estaba diciendo. Luego voy a tener alrededor, no sé si pueden ver, esta fase hipoecoica y finalmente voy a tener esta franja ecogénica en la interfase central. Entonces, todo esto de acá hasta acá va a ser mi endometrio. Más o menos va a venir hasta 11 milímetros, porque obviamente el útero está preparando para recibir el producto de la concepción, ¿no? Y ya o cuando ya estoy en mi pico máximo, que ustedes ya saben que es alrededor del día 14, en mi fase secretora, yo voy a ver pues un endometrio, miren, totalmente engrosado, o sea, ya se va a ver muchísimo más claro, va a ser prácticamente ecogénico en toda su textura y puede medir hasta 16 milímetros. Entonces sí es un endometrio bastante grande. Y también hay que considerar que en las mujeres ya posmenopáusicas, obviamente todo este ciclo ya no va a estar. Entonces, en general, yo lo voy a ver como un endometrio delgadito. Normalmente no debería pasar menos de 5 milímetros. Si es más grueso que eso, ya me está indicando alguna patología. Y luego tengo el otro examen que también me va a servir de bastante utilidad, que es la histerosalpingografía, que es un examen radiológico que utiliza un contraste fluoroscópico y que me va a permitir valorar todo lo que son, pues, lo que les está diciendo las úteras y las trompas de falopio. En algunos casos también puedo ver parte del ovario, pero principalmente útero y trompas, ¿ok? Y de preferencia, ese examen yo lo tengo que realizar en el día 6 a 12 del ciclo menstrual de la mujer, o sea, en mi fase proliferativa. Entonces, cuando yo voy a pedir ese examen, si es que de repente la pareja está tratando de concebir y hay signos de infertilidad, para ver cuál es la causa que me está causando esa concepción que no se puede realizar. De repente hay alguna malformación en el útero, de repente las trompas no están permeables, qué sé yo. Entonces, en esos casos, complementado obviamente con la eco transvaginal, yo puedo utilizar ese examen. También se pide cuando han habido abortos espontáneos. No solamente uno, tiene que ser de 2 a más por si acaso, o recurrentes. Esa es la definición, porque si es uno, no debería pedir un examen así, ¿ok? También cuando tengo una hemorragia uterina anormal que no se haya presentado antes, en algunos casos también se pide como examen prequirúrgico y lo que yo voy a ver es básicamente valorar, como les digo, acá está inyectando con este aparato que está inyectando el contraste y así debería verse normalmente mi útero y estos de acá son mis trompas, ¿verdad? Y obviamente, si es un examen radiológico, no lo puedo pedir en embarazadas. Ustedes ya saben por qué, ¿verdad? Y también no lo puedo pedir cuando tengo una infección pélvica que está en ese momento activa. Si ya la infección se curó, sí lo puedo pedir. Pero si en ese momento la
mujer está con signos de infección, no lo voy a pedir. También cuando obviamente la mujer ha tenido de repente algún procedimiento quirúrgico, porque obviamente ese órgano está todavía sensible, entonces no puedo meterle un contraste si es que de repente puedo ocasionarle algún daño, ¿verdad? Entonces, dentro de las variantes anatómicas que tengo, vamos a ver primero el útero unicornio. Como su nombre lo dice, un cuerno, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a ver es básicamente, solamente voy a ver un, como que un cuerpo del útero en sí. Esta es una anomalía de tipo 2, de acuerdo a los conductos mullerianos, y que me va a dar esta forma, ya tanto sea comunicante, de repente no comunicante, si solamente está conectado con una trompa o no, si es que es de no cavidad, o sea, porque no está la otra trompa, o que no tenga un cuerno, o sea, no hay nada del otro lado, ¿verdad? Y me va a dar esta forma característica de banana. Sí lo ven, ¿verdad? En este caso, esta sería como esta, ¿no? Una no cavidad, porque no estoy viendo la otra trompa. Y en la resonancia, igual también, que es otro examen que también me permite valorar, obviamente ustedes ya saben, en planos más extensos, más todo lo que es tejidos blandos, también lo voy a permitir. Entonces, acá, este vendría a ser mi útero y solamente estoy viendo un cuerno, o sea, un útero unicornio. Luego ya cuando tengo dos cuerpos uterinos, pero solamente tengo un cervix, o sea, uno, dos, y acá sería el cervix, y acá tengo igual uno, dos y un cervix, pero ojo, este ángulo de acá que se forma en el fondo uterino es mayor de 105 grados, ¿verdad? Obviamente no lo estoy dando con una regla, pero si ustedes lo miden, más de 105 grados también. Y es una anomalía de tipo 4. Entonces es bastante característica la imagen, ¿verdad? Es como si fueran dos cornecitos. Y acá también, en la rezo, uno y dos. Uno y dos, bastante característico. Luego también tengo el útero didelfo, que es una anomalía de tipo 3, que es cuando los dos cuernos uterinos están duplicados y también el cervix, a diferencia del anterior, que solamente tenía un cervix, en este caso tengo dos cervix. Pero como justamente tengo dos cervix, no va a haber comunicación entre ellos, que a diferencia del anterior, que estos sí se podían comunicar porque había un solo cervix, ¿ok? Entonces acá lo estoy viendo. Tengo uno y tengo dos. Y en la rezo igual, voy a ver uno y voy a ver dos. Y el útero septado, que también es una anomalía de tipo 4, de hecho es la más común, que es cuando el cuerpo uterino va a estar tanto desde el cervix o también que el ángulo que les digo que se forma acá arriba, perdón, el ángulo que se forma acá arriba va a ser menor a 75 grados. Entonces yo estoy viendo cómo está uno y cómo está 2, ¿verdad? Está totalmente separado. Y acá igual, miren, uno y 2. Y el otro tipo de variante anatómica es el útero arcuato, que es cuando el endometrio se está identando en esta parte de acá, que es el fondo que les estaba diciendo. Esto, todo es así, esta forma así como si fuera prácticamente casi plano, se llama identación. Entonces es porque ha habido algún fallo cuando el tabique uterovaginal se está reabsorbiendo. Entonces va a darme esa forma de hendidura ancha que se dice como en silla de montar en la parte del canal uterino único. Entonces es bastante característico, ¿no? No es que tenga uno de ellos, sino que yo veo esta identación que tiene así, esa forma. Y acá también, ¿no? Bastante pronunciado. Esta sería la identación. Ok. Luego, la otra patología bastante frecuente que tengo son los miomas o fibromas, que generalmente son benignos. En algunos casos, la mujer ni siquiera sabía que estaban ahí, porque generalmente estos no me dan ninguna clínica, excepto los submucosos, que los miomas submucosos sí son los miomas que sangran más frecuentemente. Entonces, de repente, por ahí yo podría estar sospechando, pero en sí suelen ser incidentales. ¿Ok? Entonces, se van a dividir de acuerdo a su ubicación. Si están dentro del miometrio, se llaman intramurales. Si están fuera del útero, están en la capa serosa, ¿verdad? O sea, se llaman subserosos. Y si se proyectan hacia la parte de la cavidad uterina, se van a ver los submucosos que les digo, que van a ser los que más sangran frecuentemente. Entonces, ¿cómo yo los voy a ver en la ecografía? Que va a ser mi examen de elección, obviamente, de preferencia con una eco transvaginal, como les digo. Sí lo puedo ver por una eco transabdominal,
pero en algunos casos, si son muy pequeños, no los voy a ver. Entonces, obviamente, mi gol estándar siempre va a ser mi eco transvaginal, ¿ok? Entonces, yo voy a verlo como estas lesiones de congenialidad variable, o sea, pueden ser hiperecoicos, isoecoicos, hipocoicos, que obviamente van a ser de congenialidad diferente al endometrio o en algunos casos parecido, ¿no? Como les digo, generalmente si son intramural van a estar dentro del miometrio, pero si ya se proyectan hacia afuera, como en este caso, un mioma bastante grande, serían los subserosos. Y en algunos casos también yo puedo ver estas áreas así de hemorragia, de repente de necrosis. En algunos casos ya cuando son más crónicos pueden también calcificar o degenerar. La otra patología que tengo es la adenomiosis, que es una patología cuando parte del tejido del endometrio está en el miometrio, ¿ok? Eh, si bien es cierto, esto es parecido a la endometriosis, porque la endometriosis es tejido endometrio, pero no solo en el miometrio, sino en cualquier parte. Puede estar en la pelvis, en el abdomen, o sea, que ha ido a otras partes fuera del miometrio, pero específicamente si le dicen el miometrio es la adenomiosis. Entonces, yo lo que voy a ver es en la ecografía voy a ver como unas estrías o tipos esos nodulitos que van a estar en el endometrio, que en algunos casos pueden ser hiperecoicos o en algunos casos también pueden ser tipo quistes, ¿verdad? ¿Cómo se ve el quiste? Ustedes ya saben que se ve anecoico porque es líquido y generalmente van a estar en lo que es la unión del endometrio y del miometrio, como les digo, porque esa es su localización. Y esa es la parte del adeno. En cuando yo hablo de la miosis, ya se refiere a que hay una hiperplasia del músculo, a veces de repente puede haber como una hipertrofia, generalmente de causalidad menor. En algunos casos, el miometrio también puede estar aumentado o se puede ver como medio asimétrico, sobre todo en la parte del fondo y de la pared posterior. Entonces, en estos casos, sí, yo, como ven, a veces no puedo ver en sí una lesión como tipo masa, sino va a ser algo más indefinido. Pero lo que sí me va a caracterizar es este endometrio, miren, que está totalmente engrosado y de forma asimétrica, ¿verdad? Y si yo le pongo mi Doppler color, voy a ver cómo el flujo está incrementado, ¿verdad? Generalmente porque como está introduciéndose el endometrio, todos estos vasos están ahí pintando y aumentando la vascularización. Y también en la resonancia yo lo puedo valorar, que generalmente se va a ver como un engrosamiento, ya sea de forma focal o de manera difusa a lo largo del endometrio. Entonces, generalmente yo lo voy a ver así. En T1 generalmente se va a ver como focos hiper intensos, o sea, de custodia aumentada. En T2, obviamente, si son quistes, se tiene que ver hiper, ¿verdad? O en algunos casos de repente pueden ser mal definidos. Y si yo le pongo mi contraste, generalmente las glándulas que están en el miometrio van a captar contraste. Luego, una patología que de hecho que les van a preguntar siempre, porque es una patología demasiado común en nuestro medio y, o sea, bastante preguntable en cuanto a los exámenes, es el ovario poliquístico. Y no solamente en diagnóstico, cuando seguramente lleven endocrino, cuando lleven obviamente gineco, cuando lleven pediatría, porque también a veces se presentan las niñas, van a ver todo lo que es el ovario poliquístico, que su nombre lo dice, ¿verdad? Obviamente, el hecho de que yo tenga un ovario poliquístico no quiere decir que yo tenga un SOP, un síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Porque el síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Hiperandrogenismo, hirsutismo, obviamente cambios en la menstruación. Entonces, el hecho de que, como les digo, yo tenga más folículos en un ovario no quiere decir necesariamente que me dé clínica, pero obviamente se tiene que informar cuando ustedes encuentran esto. Mi examen, como les digo, siempre de preferencia va a ser mi ecografía transabdominal y ecográficamente se va a definir como más de 20 folículos por ovario. ¿Ok? Ecográficamente, porque de repente en la clínica pueden ser más de 12, más de 15, dependiendo de la literatura, pero ecográficamente generalmente es más de 20. Y esos ovarios, perdón, esos folículos, generalmente, como pueden ver acá, que son todos estos focos negritos, generalmente tienden a ser del mismo tamaño, generalmente así, hacia la periferia.
¿ok? Generalmente hacia la periferia, que me va a dar ese aspecto como si fuera un collar de perlas, ¿verdad? Que se acuerdan del collar de perlas que también veíamos en lo que es abdomen agudo, que me indicaba obstrucción intestinal. Ya en ovario me quiere decir que es un ovario poliquístico. Entonces, obviamente, como hay más folículos de lo que debería, el ovario va a crecer, ¿ok? Y en algunos casos, en la parte del estroma también puede tener como cierto brillo central. Pero tiene que tener cuidado porque, como les digo, todos deben ser del mismo tamaño aproximadamente. Pero si yo veo que uno es más grande notoriamente que los otros, entonces tengo que volver a repetir mi examen en el próximo ciclo. Y generalmente este examen se pide eh, entre los días 3 y 4 de la menstruación, ¿ok? Ahí es cuando se ve mejor. Y lo que yo voy a ver en la reso son estos folículos que acá en T1 yo los voy a ver así, aquí los ven, ¿verdad? Hipointensos, a veces el estroma se puede ver hipointenso y en T2 obviamente como es líquido lo voy a ver, los voy a ver los folículos hiperintensos. La otra patología que tengo es la hiperplasia endometrial, que es cuando todas las glándulas que están en el endometrio van a proliferar anormalmente, o sea, van a estar más engrosadas, sobre todo más de 10 milímetros, o sea, más de 1 centímetro, o en algunos casos, si es que mi fase secretora, más de 1,5 centímetros, y como les digo, en posmenopáusicas, más de 5, que ya les había dicho que esto debe ser menos de 5 milímetros, ¿verdad? Y tiene que tener cuidado porque esa hiperplasia endometrial, como su nombre lo dice, hiperplasia, me suena algo malo, ¿verdad? Y es así, porque en algunos casos esto puede malignizar y puede convertirse en un cáncer. Entonces, lo que yo voy a ver generalmente es como mi endometrio, miren, está totalmente engrosado, pero generalmente es de forma homogénea. En algunos casos puede ser focal o también puede ser asimétrico. Y como ven acá, también puede tener estas imágenes que ustedes ya saben que son, ¿verdad? Porque es líquido anecoico, son quistes. Y en la reso, igual, generalmente a diferencia del anterior del SOP, del ovario poliquístico, como eso, a no ser que tenga quistes, generalmente yo lo tengo que ver ISO o hipointenso en T2. Y si yo le pongo de repente mi Doppler color, puede tener cierta vascularización, va a depender. Ok, y ya hablando de por sí del cáncer, específicamente del cervix, también tienen que tenerlo en cuenta porque en general en ginecología todos los tipos de cáncer siempre son preguntados también. El de cervix es el tercero más común en mujeres y lo que yo voy a ver en la ecografía es esta masa, ven, esta masa generalmente mal definida, heterogénea, de heterogeneidad menor generalmente, que va a estar dentro del cervix, que si yo le pongo mi Doppler color, obviamente va a haber un aumento de la vascularidad, porque ustedes ya saben que todos los tumores necesitan vasos para seguir nutriéndose, ¿verdad? Y ya obviamente si es que ha seguido avanzando, eso puede llegar incluso hasta la vagina, otros órganos, o en algunos casos también puede haber hidronefrosis, o sea, líquido, ¿verdad? Entonces, como les digo, generalmente son estas masas que se ven así feas. Uno no puede decir a veces dónde comienza, dónde termina, porque son de bordes mal definidos, heterogéneos. Y lo que yo voy a ver ya en el arresto, generalmente así. En T1 yo lo voy a ver como una lesión generalmente intensa, o sea, no lo voy a poder casi distinguir, ¿no? Como en este caso es un poco difícil, pero sí de hecho que veo que hay un agrandamiento del útero, ¿no? En T2 generalmente es hiperintenso, sobre todo la parte que tiene de líquido. Y acá, por ejemplo, ustedes están viendo cómo está toda esa lesión, ¿verdad? Y si yo le pongo mi contraste, igual hiperintenso, pero heterogéneo generalmente, heterogéneo. Todo esto vendría a ser el útero, por si acaso. Y esto vendría a ser el recto. No se confundan. Esta parte de acá atrás es el recto, que tiene material fecal. Y finalmente, en el mismo endometrio también puede proliferar el cáncer, que ese sí es la primera tumoración más frecuente. Y la tercera es el endometrio. Y la segunda es mama. Entonces, en la eco generalmente yo voy a ver cómo mi endometrio, miren, está engrosado totalmente. Generalmente va a ser irregular, heterogéneo. En algunos casos puede parecer como si fuera un pólipo y también puedo de repente a veces encontrar líquido o puedo ver que hay que ha llegado hasta el miometrio, sobre todo cuando se ha roto el halo supraendometrial.
Y la resonancia, si bien obviamente yo le la voy a pedir como complementación, ¿verdad? Para sobre todo antes de entrar a cirugía, porque yo quiero ver si es que en dónde específicamente está, para ver, tener una imagen más general. Entonces yo lo voy a ver así, como una imagen hipo o isointensa, como en este caso en T1, en T2 también igual, pero un poquito más heterogéneo. Y así le pongo el contraste, puede realzar también. En el caso de la parte carcinomatosa, generalmente un poquito menos que el endometrio normal. Ok, entonces todo eso era lo que era úteros ovarios y ahora vamos a entrar a lo que es mama. Acuérdense que la mama, bueno, las mamas en sí son glándulas que lo tenemos tanto mujeres como hombres, solamente que obviamente las mujeres están mucho más desarrolladas, ¿verdad? Porque va a tener más tejido adiposo a diferencia del hombre, pero ambos tenemos mamas por si acaso. Va a estar compuesto también de tejido glandular, de tejido conectivo, y acuérdense que la parte que lo suspende, por así decirlo, como su nombre lo dice, es el ligamento suspensorio de Cooper, ¿verdad? Entonces, las mamas generalmente van a estar por delante de los pectorales mayores, van desde la segunda hasta la sexta costilla. En lo que viene a ser la mama adulta, va a tener bastantes lobulillos, un promedio de 16, y que estos lobulillos se van a seguir del conducto galactóforo y estos ya finalmente van a drenar en lo que es la areola, ¿verdad? Y acuérdense que hacia la parte de la axila se va a denominar lo que es como el área de la cola de Spencer, que también es importante valorarla, porque a veces también las patologías pueden irse hasta allá. Entonces, uno de los exámenes que tenemos para valorar la mama es la mamografía. Esta prueba generalmente se suele pedir a partir de bueno, no sé, no sé a ustedes qué les van a decir. Algunos dicen 40, otros dicen 45 años. Generalmente se pide a partir de los 45 años, porque a veces la mama, como a partir de esa edad más abajo, se suele pedir ecografía, porque todavía no es una mama de repente tan densa. Entonces, digamos, a partir de los 45 años, ¿ok? Depende de lo que ustedes les digan en su teoría, pero como les digo, puede ser 40 o 45 años, y de ahí se tiene que repetir cada 5 años. Si tiene de repente factores de riesgo, tiene antecedentes, puede ser menos, ¿verdad? Y obviamente la mamografía siempre tiene que ir también complementada con la ecografía. Entonces yo lo que voy a valorarlo primero son las proyecciones, que siempre son dos, y de esas dos voy a tener dos imágenes, porque voy a pedir dos craneocaudales, o sea, dos de una derecha, una izquierda, y dos oblicuas medio lateral, una derecha y una izquierda. O sea, en total voy a tener cuatro imágenes, ¿ok? Entonces esta sería la imagen craneocaudal y esta sería, perdón, sí, la craneocaudal y esta sería la oblicua medio lateral, ¿ok? Como siempre les digo, chicos, todas las imágenes que les pongo con las partes de la anatomía, apréndansela, porque mientras ustedes más aprendan la parte normal anatómica, van a poder diferenciar más fácil la patología. Entonces, como ustedes pueden ver acá, lo que yo voy a ver básicamente es todo este tejido glandular que se tiene que ver así, generalmente homogéneo, que en algunas partes puede tener, miren, como estas curvitas, que es la parte de la grasa, ¿ok? En algunos casos también yo puedo ver lo que es el ligamento de Cooper, que generalmente se va a ver como una radiopacidad, o sea, blanco, tipo lineal o curvilíneo. Y la parte de los conductos normalmente no se debe visualizar, salvo hacia la parte que está ya hacia la parte del pezón, como estamos viendo acá, ¿verdad? Acá sí se logra visualizar un poquito mejor, pero fuera de eso normalmente no se debería dar. Entonces, como les digo, ese examen generalmente se pide cuando, obviamente, en mi familia o de repente la misma persona ya ha tenido de repente alguna patología, sobre todo de tipo maligna. Las mujeres nulíparas o que han tenido un hijo luego de los 30 años también, porque ese es un factor de riesgo para cáncer de mama. Acuérdense, eso también es importante. También cuando obviamente si es que ha tenido una menstruación temprana, que es decir, antes de los 12 años, 12 11 años, dependiendo de la bibliografía que revisen. O también cuando tenía una menopausia tardía, o sea, más de los 55 años, cuando ustedes de repente hay alguna alteración genética, que ya saben cuáles genes son, ¿verdad? El BRCA1 y el BRCA2, o de repente cuando ya ha habido antecedente de hiperplasia ductal y papilomatosis ductal. Y el otro examen que les digo que se pide generalmente es el ultrasonido,
porque obviamente también es un examen que no me emite radiación a diferencia de la mamografía, que es un tipo de estudio radiológico que si bien es cierto no me va a dar una radiación igual digamos que una radiografía de tórax, pero igual me está emitiendo radiación. Entonces obviamente a mujeres jóvenes de preferencia es evitar eso. Entonces, a no ser que no tenga ninguna patología, se pide generalmente en menores de 30 años, ¿no? Entonces, lo que yo voy a ver es esto. Esta parte de acá, toda esta parte, la más gruesa, que normalmente debería verse, es la grasa, que se tiene que ver así hipoecoica, y el tejido glandular sí puede ser como que medio hiper, o sea, más de explosividad mayor, ¿verdad? El, los ligamentos de Cooper generalmente se van a ver como estructuras lineales que se van a ver generalmente hiperecogénicas, o sea, mayor ecogenicidad, porque igual que en la mamografía se tienen que ver más. En algunos casos pueden llegar a causarme cierta sombra acústica. También el pezón, la parte central, a veces también puede crear una sombra acústica, puede darme tipo un efecto de pseudomasa, va a depender. Entonces, así es como yo tengo que ver mis mamografías, o sea, a lo largo de mis cuadrantes. Acuérdense que siempre se tiene que revisar todo, incluyendo la areola, la cola de Spencer y la axila. La axila también, como les digo, es una parte muy importante que uno tiene que ir valorando. Y así es como que se tiene que ver normalmente. En ese caso específico, por ejemplo, a nivel de la areola, si siguen ahí es cuando se está concentrando más, ¿verdad? Y a nivel de la axila también, porque en la axila tengo mis ganglios y eso también me puede indicar bastante, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a pedir una ecografía, de repente si es que la mujer viene con dolor, con secreción, retracción del pezón, cuando son mujeres jóvenes o embarazadas, porque ya hemos dicho que no les puedo pedir un estudio radiográfico a estas personas, ¿verdad? También si es que de repente se palpan un nódulo, también, y en la mamografía las conclusiones de repente son negativas o dudosas, lo puedo complementar con una eco, se ve también mucho mejor. También a veces lesiones más específicas, porque como se usa en este caso un transductor lineal, me va a permitir especificar la zona que yo quiero ver. Y también, obviamente, para diferenciar lesiones benignas de malignas, que ahorita lo vamos a ver de acuerdo a las características. Y también puedo, obviamente, hacer mis procedimientos. Puedo sacar biopsias y también puedo ver mis implantes si es que se han roto. ¿Ok? Entonces, así es como se tiene que ver una ecografía normalmente. Y el otro examen que también me permite valorar las mamas es la resonancia. Generalmente la grasa tiende a ser ISO un poquito hiperintensa, pero ya lo que es la parte del tejido glandular, como lo están viendo acá, sí se tiene que ver más hipointenso, ¿verdad? Pero la grasa, miren, sí la estoy viendo más hiperintensa. Y si le pongo el contraste, normalmente no tendría por qué realzar, porque solamente que hemos dicho que pedimos contraste para todo lo que es inflamación y neoplasias, ¿verdad? En esas dos cosas básicamente es cuando el contraste me tiene que realzar. Entonces, yo le voy a pedir ya después de haber de repente encontrado algo sospechoso en una ecografía, en una mamografía, o sea, cáncer, entonces tengo que hacer mi edificación y para eso yo pido mi resonancia, alteraciones del BRCA1, del BRCA2, de repente si es que estoy sospechando de que después de una cirugía igual hay cáncer igual, o también de repente si es que la paciente ha pasado por quimioterapia, por radioterapia, también para ver cómo está reaccionando la mama, si es que no ha vuelto el tumor, o de repente si es que quiero ver alguna metástasis que de repente no se ha podido ver hacia otras zonas o otras partes del cuerpo. También de repente si es que, como en este caso, estos, por ejemplo, son prótesis, ¿ok? Así se tienen que ver las prótesis. Yo no tengo que ver que haya ninguna fuga, ninguna retracción y otros cambios posfibróticos después de la radioterapia. Entonces, en ecografía es importante evaluar las lesiones porque eso me va a indicar si es que es benigno o maligno. Entonces, lo primero que yo voy a tener es la distorsión de la arquitectura, que generalmente si yo tengo una masa, eh, ver si es que, por ejemplo, hay especulaciones, como por ejemplo acá, esas son especulaciones, que generalmente me tienden a indicar cierta malignidad, ¿verdad? Y que a veces van a hacer como una retracción. En esos casos también puede haber un nódulo o no, de repente pueden haber calcificaciones que también me va a dar bastante información. Y también es importante, como siempre les digo, valorar la clínica. ¿Te has golpeado? ¿Te has recibido algún procedimiento quirúrgico? También obviamente eso puede
distorsionarme un poco, ¿no? Si yo le meto una aguja a la mama y, pucha, digamos que el que la ha metido, no sé, ha sido medio torpe y ha metido agujas por todos lados, obviamente me puede distorsionar mi arquitectura, ¿verdad? Y también, si es que en este caso yo ya veo mis lesiones de repente medio sospechosas, también tengo que pedirle mi biopsia. Entonces, otro punto importante a valorar es la simetría. Por ejemplo, si yo veo que solamente es hacia un lado, puedo decir que es focal. Si yo veo que es en toda la mama, es global. Y si veo que hay diferencia en una mamografía respecto a otra que se ha tomado en un año posterior, como por ejemplo, digamos, el año pasado salió una mamografía así, y este año me ha salido así, a eso se llama una simetría en desarrollo, porque ha cambiado. Y los nódulos, como les digo, es valorar las dos proyecciones, la craneocaudal y la media lateral. Siempre es importante valorar la forma, ya saben, generalmente las lesiones malignas se van a ver de bordas irregulares, más grandes, indefinidas, densidad heterogénea. En cambio, los nódulos malignos no son todo lo contrario, ¿verdad? También es importante, como les digo, siempre valorar la axila, porque a veces ahí pueden activarse algunos ganglios por la misma inflamación. En algunos casos también puede haber un ganglio dentro de la misma mama que generalmente suelen ser benignos y van a estar a predominio del cuadrante superior externo, que dicho sea de paso es el cuadrante en el que más frecuentemente se presenta el cáncer, porque obviamente tiene más tejido. En algunos casos este ganglio va a tener como así, como si fuera un riñoncito, que ustedes ya saben cómo es el riñón, con la corteza radiopaca, el centro radiolúcido. A veces hay un ducto mismo que puede estar dilatado. Tengo que ver si es que de repente está viendo alguna secreción, de repente está saliendo sangre, etcétera. Y ya, bueno, la misma clínica que uno hace cuando evalúa la mama, ¿no? Ver si la piel está retraída o el pezón, esa típica piel en naranja que ustedes de repente lo han escuchado, porque así se ve una mama como si tuviera un montón de puntitos. Obviamente esas cosas hay que valorarlo también, ¿no? Y ya específicamente, como les digo, hablando de los nódulos, es importante, uno, valorar las formas. Generalmente las formas redondas o ovaladas tienden a ser más benignas, en cambio las lobulares, las irregulares tienden a ser más malignas, ¿no? También es importante siempre describir en dónde está localizada la lesión. Cuadrante inferior externo, super externo, está en la cola de Spencer, está en la axila, o también lo puedo localizar de acuerdo al reloj, en el radio de la 1, en el radio de las 12, en el radio de las 6, etcétera, ¿no? O de repente está, aparte, por ejemplo, en el radio de la 1, digamos, a 5 centímetros por debajo de la piel, a tantos, no sé, a 2 centímetros del pezón, en el radio de las 9, etcétera. También es importante siempre localizarnos en el espacio, decir si es paralelo o no. En el caso de los márgenes también, ¿no? Generalmente los circunscritos tienden a ser más benignos. En cambio, ya hacia el otro lado, los de repente medios indistintos, de repente los mal definidos, los espiculados, estos sí son los más malignos, ¿no? Entonces, de benigno a maligno, así están. Y también la densidad, ¿no? Si es de baja densidad, en el caso de la eco hipoecoico o en el de la reso iso, perdón, hipo intenso, si es de intensidad alta, obviamente si tiene, por ejemplo, puro líquido, pues, voy a decir que es anecoico, o de repente si es sólido, etcétera, ¿no? Y también en algunos casos pueden tener otras características, como por ejemplo pueden, con el Doppler color pueden tener realce ya sea periférico, dentro de la lesión, también hay que describirlo, si es que me da una sombra acústica, como la que ya hemos visto, etcétera, ¿no? Y lo que también es súper importante, tanto en la ecografía como en la mamografía, son las calcificaciones. Obviamente en la mamografía se van a ver un poco mejor. De hecho, básicamente la mamografía me va a valorar prácticamente lo que son calcificaciones, porque a veces las otras lesiones de tejidos blandos no se pueden ver tan bien, se van a ver mejor, obviamente en la eco, pero las calcificaciones sí van a valorarse mejor en la mamografía. Entonces, por ejemplo, las que tienden a ser benignas generalmente van a ser las que son tipo, por ejemplo, como esta, como en palomito de maíz, de repente si fueran como en anillo, esas que le llaman
en leche de cal también. Estas generalmente tienden a ser benignas. Las que son probablemente benignas son las redondas que están agrupadas. Por ejemplo, en este caso, redondas y agrupadas, ¿verdad? Las que probablemente puedan ser malignas generalmente van a ser ya más gruesas, como les estaba diciendo, ¿no? De repente estas, las amorfas, como que tipo en polvo, así finas, pleomórficas o como le dicen en piedra molida. Ya las que sí, de hecho, van a ser más malignas son las ramificaciones lineales, como estas de acá, miren. Líneas, líneas, líneas. Y obviamente, esas tienden a ser pues lineales finas también, ¿no? O sea, eso sí ya me va a indicar malignidad. Y también importante decir si es que estas están agrupadas, están de forma difusa, como por ejemplo difusa, de repente es de forma agrupadas o de forma lineal, de forma segmentaria o de forma regional, ¿no? Ahora, eh, el Colegio de Radiólogos de Estados Unidos tenía su escala para valorar la densidad de la mama, pero esto generalmente ya no se usa. Lo que se usa más es el BIRATS, que lo vamos a ver a continuación. Pero por si acaso les pregunté igual. Cuando la mama suele ser completamente grasa, o sea, casi no va a tener glandularidad, se va a ser el tipo 1. El tipo 2 es cuando puede tener ciertas áreas de tejido fibroglandular, como es el de acá. Cuando es ya más densa, más heterogénea, es el tipo 3. Y cuando es extremadamente densa, o sea, va a haber bastantes glándulas, va a ser el tipo 4. Y también acuérdense que esto siempre, en lo que es el carcinoma ductal, generalmente cuando son más densas van a ser mayor glándulas, ¿no? Más glándulas, pero eso también de repente en la mamografía como se ve una mama tan densa, de repente yo no puedo valorar otras lesiones. Porque si ustedes ven, yo acá no sé si hay calcificaciones, no sé si hay otros nódulos, porque toda la mama está densa, ¿verdad? Me está tapando, por así decirlo, toda la mama. Entonces siempre cuando yo vea una mama así, como les digo, siempre, siempre se complementa o con la eco o con la resonancia. Y para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? ¿Qué cosa puede hacer que una mama sea más densa si es que la mujer ha estado con terapia de reemplazo hormonal también? Obviamente, si tiene las hormonas que está recibiendo, obviamente eso me va a aumentar, porque acuérdense que los estrógenos, todo eso va a hacer que mis mamas tengan más glándulas, el embarazo, obviamente está más decirlo, o cuando la mujer está dando de lactancia. En algunos casos también cuando ha habido una pérdida de peso, como les digo, cáncer, sobre todo el carcinoma ductal o cuando ha habido inflamación. Y por el contrario, los que reducen la densidad de la mama generalmente es la edad, ¿no? Cuando uno va creciendo, va envejeciendo, obviamente las mamas van a ser menos densas, ¿verdad? La menopausia también, algunos medicamentos o el aumentar de peso, a veces cuando también toman vitamina D o calcio, sobre todo las premenopáusicas y cuando hay acromegalia. Y como les digo, el que sí, de hecho, se usa bastante para clasificar lo que es mama es el BIRAT. De hecho, les van a preguntar de esto, así que tienen que aprendérselo. Entonces, el BIRAT cero es cuando se toma una imagen, pero no me da, no, está como indeciso, o sea, no se puede decir si es que es mal o no. Entonces, tengo que volverle a tomar después otra prueba. El tipo 1 vendría a ser generalmente lesiones negativas, o sea, que tiene que hacerse su screening igual, como les digo, cada 5 años, a partir de los 45 años, no hay sospecha de malignidad. El tipo 2 generalmente se van a ver así, ¿no? Como lesiones de repente benignas, tipo quistes, bien definidas, eh, márgenes bien delimitados, calcificaciones de repente en anillo, en sal de cal, benigno, ¿verdad? También su screening de rutina, como siempre, cada 5 años, con eco y mama. Es muy, la probabilidad que sea cáncer es prácticamente cero. La tipo 3 es probablemente benigna. Entonces, de repente yo, por ejemplo, encontré un nódulo que, por ejemplo, tiene en algunos casos como estas calcificaciones, un poquito dispersas, de repente los bordes no están definidos, pero es una lesión pequeña, no sé, ¿no? Probablemente no tenga nada malo, pero por si acaso, ahí sí yo le voy a pedir un control a los 6 meses, ¿ok? El tipo 4 es cuando sí yo tengo ya pues una lesión mucho más sospechosa, ¿no? O sea, yo veo una lesión así, con estas calcificaciones, un poquito de retracción. Entonces,
de hecho que esto sí tiene que irse a biopsia, de hecho que sí. La tipo 5 ya es, o sea, la probabilidad de cáncer es más del 95%. Entonces yo las voy a ver así como esas lesiones totalmente heterogéneas, mal definidas, en la mama, en la eco, igual, o sea, que generalmente en ese caso, igual que en el cuello, tienden a ser más altas que bajas, heterogéneas, de ecogeneidad variable. Y obviamente esto, tanto el 4 como el 5 sí o sí tienen que irse a biopsia. Y el 6 eso ya no es por imágenes, sí es cuando yo ya le he tomado la biopsia y ya sé que definitivamente es maligno o no. Entonces acá igual, o sea, como les digo, generalmente el BRATS2 tienden a ser márgenes bien definidos, a veces pueden tener eh, refuerzo posterior, generalmente, como les digo, no deben ser más altas que bajas, ¿verdad? El eje es mayor en la piel, o sea, más en sentido horizontal. Generalmente sí, tienen que ser anecoicos, como aquí quiste, ¿no? O sea, todos negros. Y que si yo lo comprimo con el transductor, esos se tienen que cambiar un poco de tamaño. Entonces, generalmente así yo los voy a ver, como estas lesiones quísticas bien definidas, igual. Miren, en T2 yo sé que es líquido, ¿verdad? Generalmente eso tienen a ser de los quistes. El BRATS3, que les dije que son el control cada 6 meses, igual, mis bordes sí son bien definidos, puedo tener cierto refuerzo posterior, igual, pero ya la ecogeneidad sí va a variar un poco, ¿no? Ya es más, acá es anecoico y acá sí sería hipoecoico, ¿verdad? Pero también me modifica con la compresión. Y la lesión característica de esta BRATS3 es el fibroadenoma. También lo puedo ver, por ejemplo, en otras lesiones como el seroma, etcétera, ¿no? Pero así yo lo voy a ver. Márgenes bien definidos, el eje mayor a la piel, hipoecoico, no hay refuerzo, igual acá, ¿no? Dedos hipointenso, márgenes bien definidos, no tiene signos de malignidad. El virus 4, que sí ya es el probablemente maligno, los márgenes de repente no van a ser tan bien definidos, o a veces la sombra no se va a ver tan bien, la ecogenicidad puede ser variable y cuando yo lo presiono puede o no modificar, ¿ok? Puede o no, a diferencia de los dos primeros. Entonces, así es como yo lo tengo que ver. Mira, yo veo una lesión, ok, la veo bien definida, sí, lo veo hipoecoico, pero miren, acá adentro tiene esa lesión que no me gusta, igual acá. Generalmente eso se ve en lo que es los, los tumores papilares intraquísticos o los quistes complejos, como en este caso, ¿no? Este es un quiste, pero yo tengo una lesión acá adentro. También puedo ver de repente calcificaciones pleomórficas que les había dicho que esos tienden a ser malignas y algunos tumores lobulados de repente. Y el BRAF5, que prácticamente yo estoy 95% segura de que eso es cáncer, lo voy a ver así, ¿no? Como unos bordes mal delimitados, mala atenuación, de, que son heterogéneos, medios hipoecoicos, para acá más hiperecoicos, y que estos sí, cuando yo los presiono, estos se van a quedar tal cual, porque así son los nódulos malignos, ¿no? Como dicen, el nódulo maligno, tú lo palpas, es duro, no, no se modifica. Incluso la clínica, o sea, ni siquiera lo tengo que sacar en el transfer, sino yo mismo la clínica cuando lo palpo, no modifica. Y obviamente los márgenes así, especulados, miren, especulados totalmente. Eso prácticamente es 95% de probabilidad de que esto sea cáncer. Obviamente esto 4 y 5 tienen que ir a biopsia. Y otra clasificación que si bien es cierto no está en el BIRATS como tal, pero los españoles también aportaron con la característica de los ganglios, también me pueden ayudar a indicarme eh, si es que estos se comportan benigna o malignamente. Entonces, el tipo 1 generalmente se ve así, que se ve, todo esto es el ganglio, pero que como ven acá, esta relación córtico-iliar generalmente es menor de 1,5 milímetros, ¿no? El tipo 2 es que sí ya va a haber un aumento de la cortical y que esto puede ser un poquito más de 1,5 hasta 2,5. El 3 definitivamente mucho mayor aumento de la cortical, hasta 3,5, ¿verdad? Miren la distancia, más de 3 milímetros dice, acá 1,85. El 4 generalmente ya es cuando ya hay un engrosamiento focalmente de la cortical. Esto ya probablemente igual. Lo más probable es 70% de que sea maligno. Y el 5 igual, prácticamente yo
ya voy a haber aprendido la arquitectura del ganglio y va a haber un reemplazo total del hilio. 90%, 95% de que esto sea maligno. Y bueno, dentro de lo que es mama en sí, podemos hacer varias cosas con las imágenes, ¿no? Yo puedo hacer una punción por aguja fina con la ecografía. Es bastante rápido, es relativamente barato en comparación si es que yo hacerlo no sé, quirúrgicamente. Y generalmente lo voy a hacer incluso en lesiones profundas o que de repente pueden ser palpables pero de forma discreta. Y se utiliza una aguja 25 o 27. También puedo hacer una biopsia por aguja gruesa, generalmente de 14 voy a utilizar mi aguja y en algunos casos yo puedo extraer parte del tejido mamario, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está entrando la aguja y esta es la aguja, toda esta línea hiperecoica, ahí está tomando la muestra. También puede ser la biopsia por aguja al vacío, que es cuando ahí sí tengo que abrir un poco la piel, tengo que hacer un corte, le voy a meter una sonda con un dispositivo y este lo va a jalar, ¿verdad? Y el bisturí va como que girar así internamente y va a estar conectada a la bomba al vacío, por eso es que se llama así. Luego también tengo ese examen de acá, que es la galactografía, que también es cuando en la mamografía yo inyecto un contraste mediante una aguja generalmente de 30 y básicamente me va a servir para valorar alguna patología en la parte de los conductos, ¿verdad? Luego también puedo hacer un marcaje prequirúrgico por arpón, que esto ya lo puedo hacer tanto por eco y lo puedo hacer por mamo, por cualquiera de las dos, y que esto generalmente se hace después para que sea ya retirada la lesión en sala. Y por último también puedo hacer un implante de los clips pre-neoadyuvancia, o sea, antes de que la paciente reciba la quimio. Y eso es cuando yo hice mi biopsia por eco, salió de repente algo malo sospechoso. Entonces, yo quiero obtener mi diagnóstico. Y antes ya de que la paciente vaya a recibir sus sesiones de quimio, entonces ahí yo le puedo colocar esos clips, voy a marcar con mi guía, ya sea tanto ecográfica como mamográfica, y ya después de esto voy a ver si es que está respondiendo bien al tratamiento o no. Ok. Y luego también dentro de la patología de mama tengo lo que es el galactosele, que también es una lesión común, generalmente benigna, y sobre todo se da cuando la mujer está dando de lactar, o de repente cuando ha estado bastante tiempo lactando y paró de lactar, ¿verdad? Entonces, generalmente en la mamografía voy a verlo como una masa que se llama pseudolipoma, radiolúcida, o de repente puedo ver tipo un quiste que va a formar un nivel de líquido abajo y de grasa arriba, ¿ok? O de repente puede darme como una lesión tipo pseudomartoma y también yo voy a valorarlo mejor, o sea, muchísimo mejor. Mi examen de lesión va a ser la eco, ¿verdad? Yo lo voy a ver así, tipo una lesión media quística o de repente puede ser mixta, como en este caso, o de repente como acá, que va a ser sólida, pero generalmente tiende a ser quística. Y miren, yo le pongo mi Doppler color y generalmente no va a haber un aumento de la vascularización. La otra lesión bastante también frecuente es el lipoma, ¿verdad? Su nombre lo dice, es una lesión de grasa, tiende a ser benigna, se considera un BRAF 2, o sea, una lesión benigna. Generalmente, miren, yo lo voy a ver así. Todo esto vendría a ser mi lipoma. Esto vendría a ser mi lipoma. Estas masas que son radiotransparentes, que generalmente no van a tener calcificaciones, que su cápsula, miren, es delgadita, ¿verdad? Generalmente va a tener a veces vencida líquida, en algunos casos puede haber necrosis grasa. Y en la eco yo lo voy a ver así, dentro obviamente generalmente de mi plano de tejido celular subcutáneo, generalmente iso o ligeramente hiperecoica a la grasa. En algunos casos pueden haber tabiques también y generalmente van a ser paralelos a la piel. Entonces generalmente sí se va a ver como esas lesiones benignas, miren, es más ancho que alto, ¿verdad? Eso también me indica bastante que tienden a ser más benignos. Ok. Luego, la otra lesión que tengo es el amartoma o el fibroadenolipoma, que su nombre lo dice también, ¿no? Tejido fibroso y tejido graso generalmente tienden a ser benignos, es asintomático, usualmente suelen hacer hallazgos incidentales después de los 35 años.
Entonces, miren, en la mamografía se van a ver como esas lesiones redondas, ovaladas, que a veces pareciera que tienen ese aspecto, ¿no? Tengo mi mama y adentro tengo otra mama, así literalmente se ve. ¿Por qué? Porque tiene obviamente tejido graso y tejido glandular, entonces parece, ¿no? Como si fuera así. Y en la eco a veces no se puede ver tan bien porque, mira, parece, o sea, casi casi que no se logra ver, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado cuando estamos evaluando, sobre todo si es palpable, ¿no? Entonces se van a ver así estas lesiones que pueden ser bien definidas o no. Como les digo, a veces es un poquito difícil de distinguirlo de los demás tejidos. No suelen tener calcificación. La ecogenicidad generalmente puede ser así, hiper o hipoecoico, y que generalmente sí tienden a comprimir con el transductor, ¿verdad? Que eso también me está indicando, podría ser de repente un BIRATS de 2 o 3, ¿verdad? Entonces así yo lo voy a ver, hipo o hiperecoica. Y el otro lesión que tengo es la necrosis grasa, que también es otra lesión benigna, donde, como su nombre lo dice, hay una necrosis de tipo grasoso que va a estar cubierto por tejido fibroso. Entonces, en la mamografía, miren, yo la voy a ver así, estas lesiones ovaladas, redondas, radiotransparentes, que pueden o no tener calcificación, como en este caso, alrededor de la pared que le dicen en cáscara de huevo. Acá también se ve, ¿no? Como en cáscara de huevo, que generalmente su cápsula es delgada, suelen ser bien delimitadas y pueden, pero generalmente no, haber niveles de grasa y de líquido. Y obviamente en la ecografía se van a ver mejor, ¿no? Voy a verlo como esta lesión hipoecoica, paredes delgadas, eh, no tienen sombra acústica, excepto de repente si es que hubiera alguna clasificación que sí me daría las sombras, ¿verdad? Y si es que ya de repente pueden ser complejas, de repente si las paredes son más gruesas, si tienen algún nódulo o bandas ecoicas internas, y a veces, pero no es frecuente, dentro de esa lesión puede haber un pequeño quiste. Ok. Y ya el fibroadenoma sí, también, esta lesión es la más frecuente de todas, de hecho es la más común, generalmente porque hay una proliferación del tejido conectivo. Yo lo voy a ver así en la mamografía, como puede ser una masa, si bien es cierto, bien delimitada, pero no lo puede ser también. Puede ser hipo o isodensa. En algunos casos puede ser como esta macrolobulación, que generalmente tienen unos márgenes medio oscurecidos, ¿verdad? En algunos casos, sobre todo acá en las posmenopáusicas, van a tener como en palomitas de maíz, ¿no? Que esto tiende a ser un BIRATS, dijimos 3 básicamente, ¿verdad? Y a veces pueden también ser medias pedomórficas. Y en la eco yo la voy a ver así como esas lesiones redondas o aladas, generalmente tienden a ser bien delimitadas, a veces pueden tener lobulaciones, generalmente van a ser hipoecoicas de forma homogénea, a veces pueden haber calcificaciones por dentro o también pueden tener como una pseudocápsula, pero esta sí lesión también es muy común. La otra patología que tengo es la adenosis o hiperplasia lobulillar, que también es un proceso proliferativo lobulocéntrico, generalmente benigno, en el que los lobulillos van a estar aumentados, van a estar más gruesos, van a haber más glándulas, y lo voy a ver así, ¿no? Como esta masa generalmente irregular, contornos mal definidos. Miren cómo está una arquitectura está totalmente distorsionada. A veces pueden haber calcificaciones de las que tienden a ser más malignas y en la ecografía igual, ¿no? Parece una lesión ya más maligna, o sea, yo no puedo ver bien los márgenes, hipoecoico, heterogéneo, en algunos casos pueden haber calcificaciones. Esto ya tiende a ser más como un BIRATS 4. La ectasia ductal también es cuando cualquiera de los conductos está engrosado, generalmente más de 2 milímetros, o si es que fuera en la ampolla, o sea, más hacia la parte de acá, más de 3, que puede deberse a cualquier proceso benigno o también a veces malignos, ¿no? Entonces, así yo lo voy a ver en mi mamografía. Voy a ver cómo los conductos están dilatados, sobre todo a región subalveolar, subalveolar, como lo ven acá, y a veces pueden haber calcificaciones hacia el pezón. Y en la ecografía igual, miren, todo esto no es un quiste, todo esto, si ustedes siguen los proyectos, son los conductos mismos que están distendidos y como tienen líquidos al lecho, obviamente a veces se van a ver así anecoicos, ¿verdad? Todos estos son los conductos que están dilatados.
La otra patología que tengo es la cicatriz radial, que también es una lesión que, o su nombre lo dice, va a ser como, perdón, tipo en forma como de estrella o medio especulado, que también me indica cierta ya malignidad, que tienden a ser de densidad baja. A veces la parte de acá del tejido mamario se puede ver también incluso a través de esta lesión. No suelen calcificar y a veces estas mismas espículas, miren, son bien largas, ¿verdad? Están saliendo así fuera del centro, generalmente radiolúcidas, como les digo, en forma de estrella. Y con ecografía igual, lo voy a ver como una lesión mal definida, está alterando mi arquitectura y generalmente pueden tener ecos internos y a veces refuerzo posterior. Y ya entrando dentro de las lesiones también tengo lo que es el papiloma intraductal, que su nombre lo dice, dentro de los conductos, ¿verdad? A veces pueden ser benignos, pero tienden a malignizar a veces. Y sobre todo yo me doy cuenta porque la mujer viene con una secreción que le está haciendo por el pezón, que normalmente no debería salir. Entonces, por la mamografía yo la voy a ver así. Yo inyecto mi contraste y veo que uno, el conducto está dilatado y a veces, miren, yo puedo ver acá mismo una masa que generalmente puede ser bien circunscrita o no, y aquí a veces pueden haber clasificaciones, pero, o sea, lo veo, ¿no? El ducto dilatado y con la masa, el ducto y la masa. Y en la ecografía también se va a ver bien, ¿no? Se va a ver, miren, como este nódulo que está bien definido, pero que adentro también tiene una masa dentro del ducto. A veces, en ese caso, no le está tapando, está menos de la mitad de la circunferencia, pero a veces puede ser tan grande que casi ni se va a ver. Y puede, si le pongo mi Doppler color, el flujo puede estar aumentado también. Ya ven, acá el flujo aumentado dentro de la masa. Y acá también aumentado. Y ya, pues el cáncer de mama, como les digo, es el tumor más maligno de las mujeres, lamentablemente bastante frecuente en nuestro medio, una de las primeras causas de muerte, tanto en el país como a nivel mundial. Entonces también siempre es preguntado, generalmente ya, como lo que hemos estado diciendo, van a ser lesiones mal definidas, especuladas, heterogéneas, las calcificaciones que tienden a ser lineales o lineales finas, que ya les he dicho, que miren, va a totalmente distorsionar la arquitectura, ¿verdad? Y ya en la clínica incluso va a venir con la piel de naranja, retracción del pezón. A veces también, miren, los ganglios, miren, acá están aumentados también por la misma inflamación. El tejido puede estar asimétrico y también patrones neutrales anormales. Y también cuando la mama se inflama, ya sea por procesos agudos o ya de repente crónicos, yo lo puedo ver en la mamografía como esas regiones así mal definidas, de más densidad, en algunos casos aparte con calcificaciones, como en este caso. Y en la ecografía voy a ver que hay una ecogeneidad mal delimitada, que generalmente tiende a ser hiperecogénico por la inflamación o hipo si es que es en lo que es el parénquima glandular. Y puede también haber aumento de la vascularización, como lo estoy viendo acá con el Doppler color, y también a veces puedo ver que hay ganglios así más aumentados de tamaño, a veces incluso se forman hasta abscesos. Y lo que sí es más frecuente en los chicos, esa no ha sido nuestra clase bonita, pero que eso también se puede presentar en los hombres, es la ginecomastia, ¿verdad? Que es el aumento de la mama más de lo normal. Entonces, en la mamografía se va a ver como eso, ¿no? Voy a ver cómo mi mama está aumentada de densidad, en algunos casos puede tener como una forma de llama, puede tener básicamente tres patrones. El primero es de acá, el nodular, su nombre lo dice, ¿no? Como tipo nódulo, que generalmente es agudo, prácticamente menos de un año. El dendrítico, como su nombre lo dice, que tiene como estas dendritas así que están saliendo, que generalmente ya es pasado el año, que tiende a ser un poco de fibrosis, y el que es glandular difuso, que es el de acá, que generalmente es cuando reciben estrógenos. Entonces la mama obviamente va a estar más aumentada y va a tener tanto como la primera y como la segunda. O sea, voy a tener tipo nódulos, miren nódulos, y voy a tener mis dendritas. Igual en la ecografía. Puede ser como, por ejemplo, una masa focal, sobre todo detrás de la areola, tiende a ser triangular, hipoecoica, o también puede ser tipo un nódulo, generalmente, miren, hipoecoico,
que pueda ser rodeado de tejido adiposo normal, patrón dendrítico también, que va a tener esas especulaciones tipo en forma de estrellas, como patitas de araña, o así, como glandular difuso, va a ser tanto nódulos como lesiones dendríticas que van a tener esta mama ya fibrosa, generalmente hiperecóica. Y otro tumor que también se presenta con cierta frecuencia es el tumor filoides, que generalmente es de crecimiento rápido a partir del estroma periductal. Entonces, yo lo que voy a ver en la mamografía puede ser, si bien es cierto, una lesión así, redonda, ovalada, grande generalmente, márgenes bien definidos, y a veces pueden tener también así, radios, esto esta sería una y acá tienen dos. Va a tener a los rayos lúcidos y a veces pueden tener también calcificaciones. Y en la eco yo la voy a ver así, como esta masa generalmente heterogénea, a veces puede tener, miren, como que lesiones meastísticas, ¿verdad? O pueden ser, mira, uno, dos, tres, pueden ser varios redondeados, a veces pueden tener realce posterior y generalmente si es que yo le pongo mi Doppler color, el flujo va a estar incrementado en los componentes sólidos, como en la parte de acá. Y bueno, no sé si a ustedes, bueno, en mi época no nos hablaban nada de implantes, pero sí creo que es importante que ustedes por lo menos conozcan en generalidades así muy básicas, porque obviamente en algún momento de su vida van a encontrarse con una mujer o de repente un hombre que tenga implantes, ¿verdad? Entonces yo lo puedo de por sí ya ver en la radiografía. Lo voy a ver como estas imágenes redondas que se van a ver obviamente a nivel de las mamas y ya obviamente se va a ver mejor con la resonancia, para ver si es que de repente es de silicona o es solución salina o de otros materiales, no sé de qué se pondrán ahora. Y también para ver, ¿no? Si es que, mira, está intacto o si es que está roto, se ha salido, ¿verdad? Mira, no está siguiendo todo lo que es el implante. Y también si es que es retroglandular, o sea, si está uno, como acá, por detrás del pectoral, o si es que, perdón, sí, detrás del pectoral, o si es que está por delante, prepectoral, ¿no? Y también valorar si es que de repente se han formado calcificaciones, si es que hay algunos pliegues, si es que de repente hay algunos cambios degenerativos, como les digo, y si es que hay rupturas finalmente, ¿no? Para que ustedes también lo conozcan. Y ya nuestra última parte, que es creo que la parte más cortita, pero que igual sí, eso también lo preguntan, o sea, sobre todo, ahorita les voy a decir qué cosas, pero también es bastante preguntado la ecografía obstétrica, las generalidades, porque esto ya seguramente que lo verán más a profundidad cuando lleguen a obstetricia. Generalmente en nuestra norma técnica tenemos tres, pero en otros países consideran cuatro, incluso hasta cinco ecografías, ¿ok? Entonces, en el primer trimestre la ecografía se suele tomar entre las 10 y las 14 semanas, porque antes es un poco difícil ver el embrión. De preferencia, la eco transvaginal, ¿verdad? Como ya hemos dicho siempre. Entonces, en el primer trimestre, ¿qué me importa a mí saber del feto? Uno, ver que haya embarazo o no, y ver si es que está dentro del útero o no, ¿verdad? Que no sea ectópico, que sea un solo feto, que sean dos, etcétera, y también podemos incluso calcular la edad gestacional. Entonces, por ejemplo, acá lo que yo voy a ver primero es el saco gestacional, que es todo este líquido negro dentro del útero. Todo esto vendría a ser mi saco gestacional, ¿ok? Que se suele ver a partir de las 5 semanas y generalmente aparece un par de días antes del embrión, que vendrían a ser estos de acá, obviamente. Acuérdense que, perdón, sí, que se ven a partir desde las cuarta semana a mitad más o menos. Luego también lo que yo puedo ver es esas vesículas vitelinas, que generalmente esto sí se ven a partir de la quinta semana, va a aparecer unos días antes del embrión. Entonces uno vendría a ser mi vesícula, acá en este caso, y el otro vendría a ser mi embrión. Esto va creciendo 1 milímetro por semana hasta la semana número 9. Y también ver mi embrión, ¿verdad? Ver que esté visible, que esté moviéndose. Es un poco difícil de repente valorar el latido cardíaco a esta edad, pero a veces se puede ver también. Y yo puedo calcular, como les digo, mi edad gestacional y mi fecha de parto a partir básicamente de mi medida, que es esta, mi longitud corona nalga.
creo que el nombre lo dice todo, ¿verdad? Que generalmente se mide en un corte longitudinal, el embrión tiene que estar totalmente extendido, o sea, yo tengo que ver ambos extremos y acordarse que en la semana número 8 generalmente este mide 14 milímetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo lo mido y acá me dice 9 semanas, 5 días. También en el primer trimestre y pregunta de examen, ¿para qué yo valoro la ecografía en el primer trimestre, aparte de lo que les he mencionado, para ver si es que hay alguna malformación de tipo morfológica? Obviamente también si es que hay riesgo de preeclampsia y de retraso de crecimiento uterino. Y sobre todo lo que es el síndrome de Down, que es bastante frecuente. Eso yo lo voy a valorar si es que mi hueso nasal está hipoplásico o ausente, pregunta de examen. Y la otra también que me sirve para valorar si es que hay alguna cromosomopatía es la translucencia nucal, que es esta de acá, que se mide entre la semana 11 y 13, como les digo. O sea, igual en la ecografía de primer trimestre. Eso tiene que estar con el embrión en un corte medio sagital y tiene que estar en posición neutra y la longitud coronal-nalgas debe estar entre unos 45 a 84 milímetros. Pregunta de examen. Luego, también puedo valorar, por ejemplo, si es que ya hay alguna normalidad, ¿no? Si es que de repente veo mi saco gestacional, pero no veo un embrión, o de repente si es que mi vesícula vitelina de repente está más pequeña de la normal, o de repente como acá que está calcificada, o es más tipo quística, o está ausente, etcétera. Valorar siempre si es que hay alguna hemorragia uterina, obviamente, porque es el primer trimestre, es el trimestre en el que más hay abortos, por si acaso. Entonces es súper importante que lo tengan en cuenta. También, como les digo, medir los latidos cardíacos, sobre todo a partir de la quinta semana. Antes no voy a poder, de la sexta, perdón, a escuchar los latidos. Y acuérdense aquí, no sé si les preguntan los valores, pero es importante que ustedes saben que los bebitos siempre van a a ser taquicárdicos a diferencia de los adultos, pero eso es normal para ellos. Y también lo que yo puedo valorar, que también lo vamos a ver en otra clase, es si es que de repente hay alguna eventración abdominal. Si es que las vísceras, o sea, el intestino, a veces con estómago oído salen al costado del ombligo, generalmente por debajo y a la izquierda, pero no está cubierto por peritoneo, se le llama gastrosquisis. Pero, como por ejemplo acá, yo no veo una cosa así toda desordenada, no veo el abdomen y veo acá como una bola que sale, ¿no? Eso me está indicando que hay una herniación del intestino, pero que este sí está cubierto por el peritoneo, o sea que está saliendo por dentro del ombligo, ¿ok? Esas son las diferencias que también, diferencias entre gastrosquisis y onfalocele también siempre preguntan. Y acá miren, ven cómo está saliendo por incluso la vena porta. O sea, probablemente acá también haya hígado, ¿verdad? En el segundo trimestre, la ecografía se toma entre las 20 y las 24 semanas, generalmente para ver alguna malformación o anomalía. Para eso yo tengo varios perímetros. Uno, la circunferencia de la cabeza y también el diámetro biparietal, que lo hice de hueso parietal a hueso parietal. En la ecografía de segundo trimestre, la medida biométrica más importante, pregunta de examen, es el diámetro biparietal, pero ambas se toman en un plano axial transverso al tálamo y al septum pelúcido. Y generalmente el transductor debe estar perpendicular al eje de la cabeza y no debe estar en el plano del cerebelo. Luego también puedo ver la circunferencia abdominal, que se toma ya en la parte superior del abdomen. Lo que yo tengo que ver básicamente es estómago, vena umbilical y seno portal, porque a veces las otras estructuras todavía están en desarrollo. Y otra estructura, perdón, otra medición también bastante importante es la longitud del fémur, que se va a medir de eje de extremo a extremo, ¿verdad? Y miren, esos extremos tienen que ser así, romos, no tienen que ser puntiagudos. Tampoco tengo que medirlo de repente si es que el niño está en cuclillas o se mueve, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando medimos esta longitud. En la ecografía de tercer trimestre, la longitud de la diáfisis del fémur es la más importante. En el segundo trimestre, diámetro biparietal. Acuérdense de eso. Y obviamente valorar ya todos los órganos que ya se han formado, ¿no? Cráneo, cerebro, que no hay alguna malformación en la carita, labio leporino, que el corazón esté funcionando adecuadamente.
también que no hay alguna alteración, de repente si se pueden contar los dedos. Ya obviamente a esta edad yo ya determiné el sexo, obviamente, que se determina eh, a partir de las 20 semanas con ya más seguridad, ¿verdad? Y que generalmente en lo que es defectos del tubo neural y el sistema genitourinario son los que es más fácil poder detectarlos. Pero también es importante valorar cardiopatías, porque es bastante común. Y bueno, no sé, una vez estábamos en el consultorio y una mamá vino así llorando porque tenía 28 semanas, le hicieron la ecografía la semana pasada y que le había dicho que su translucencia nucal estaba aumentada, que probablemente tenga síndrome de Down. Entonces, ¿ustedes creen que el síndrome de Down, que ya eso ya lo han tenido que valorar en el primer trimestre, sea importante valorarlo con la translucencia nucal a las 28 semanas? Entonces tuvieron que hacerle la ecografía otra vez, todo estaba normal, pero ya a la mamá, o sea, ya se le había metido la chispita de que probablemente, porque el médico, que no sé de dónde habrá sido, le dijo que no, que probablemente ya tenga síndrome de Down, ya está pues la mamá en un, o sea, llanto horrible, ¿no? Entonces ya, bueno, señora, vaya a tomarse su estudio genético para que esté más tranquila, pero en verdad, eso no, ya no es importante en el segundo trimestre, ya no se va a valorar tan bien. Lo que sí me importa, por ejemplo, es si es que tuviera síndrome de Down, valorar mi CIB o de repente transposición de grandes vasos, etcétera, ¿no? Eso sí más se va a determinar con más importancia en el segundo trimestre, pero ya translucencia nucal en el segundo trimestre no se mide, ¿ok? O sea, ténganlo muy en cuenta para que no hagan lo que este pata hizo. Y bueno, también puedo ver cómo está el cervix, la placenta, si está, por ejemplo, en este caso, todo esto es la placenta. Si está anterior o si está posterior. Si está posterior estaría por acá, ¿verdad? Ver mi cordón umbilical, siempre. Dos arterias, una vena, al revés que en los niños. Y también lo que es importante valorar es el líquido amniótico. Si bien es cierto, yo lo puedo valorar en el segundo trimestre, también siempre se mide en el tercero, por si acaso. Entonces, yo tengo una regla para medir mis líquido amniótico. Yo tomo 4 cortes y tengo que medirlo en 4 cuadrantes. Entonces, generalmente se miden estas 4 medidas y se van sumando. Y esto ya me va a decir si es que mi líquido amniótico está normal o disminuido o aumentado. Y como les digo, la última ecografía que se toma es la del tercer trimestre, en las 30, 34 semanas, que básicamente me va a servir para ver cómo está creciendo el bebé, cómo está su estática, para también lo que les digo, ver el líquido amniótico. Acuérdense que la longitud de la diáfisis del fémur es la medida antropométrica más importante en el tercer trimestre, y también para ver, por ejemplo, si es que la placenta está anterior, para ver el cervix, como siempre repasar todo, ¿no? Ver que no haya ninguna malformación en la cabeza, el cráneo, que mi espina esté toda, que mi columna esté toda sin lesiones, mi sistema urinario, valorar mis latidos cardíacos. Ya saben que en los niños se ve el ductus, el cordón, si es que tiene vueltas o no, igual mencionarlas. En este caso, ya obviamente está, yo ya sé que es varón o mujer, ¿no? O sea, si yo le pongo el transductor más o menos a una altura donde el niño está sentado y yo veo una prominencia, yo sé que eso es un niñito. En cambio, si veo como que tipo sándwich, o sea, veo, o sea, el labio menor y luego el otro labio menor, eso ya me dice que es una niña, por si acaso. Ver obviamente el corazón, mis cavidades cardíacas, que no haya CIB, CIA de repente, y mi cordón umbilical siempre con 2 arterias y una vena, porque si yo solo tuviera una arteria ya tengo que buscar otras malformaciones definitivamente. Y como les estaba diciendo, en nuestra norma técnica, la del MINSA, bueno, y de salud también, no contempla la cuarta ecografía, pero en otros países, y bueno, obviamente en centros privados, sí se hace la ecografía a término, que es de las 37 a 40 semanas, y que esto me va a permitir valorar lo que es el crecimiento y bienestar fetal, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué pasa cuando el líquido aumentado es más de 25 centímetros o mayor de 2 milímetros, de acuerdo a la suma de los cuadrantes? O si mi bolsa, o sea, la bolsa en la que yo mido el líquido amniótico es más de 8 centímetros, a eso se le conoce como el polihidramio. ¿Ven? O sea, un montón de líquido. Mira, así no debería verse normalmente, incluso al ojo, o sea.
yo ni siquiera lo tengo que medir, ya me doy cuenta al ojo casi que está demasiado aumentado. Básicamente, las causas a veces es idiopática, no se sabe, es lo más común, pero eso tiene que hacerse por un diagnóstico de explosión. Primero yo tengo que ver que no sea por una diabetes gestacional, por una falla cardíaca, que no haya ninguna patología del sistema nervioso central, que no haya anormalidades gastrointestinales, en el tórax, en el cervix, nada cardiovascular. A veces también en los embarazos gemelares también puede haber polidramios, el hidrops fetalis, que es como un edema total de los bebés, también me da polidramios. Y obviamente esto me trae complicaciones, ¿verdad? Dificultad respiratoria materna, ruptura prolongada de membranas, trabajo prematuro, prolapso del cordón umbilical, hemorragia, etcétera. Entonces, así es como yo valoro el polidramios. Y el oligo es al revés, que hay muy poco líquido menor de 500 milímetros o el índice sale menos de 5 milímetros o la bolsa mayor, por ejemplo, en este caso esta sería la bolsa mayor, sale menos de 2 milímetros, ¿verdad? De 2 centímetros, perdón. Entonces acuérdense de esta mnemotecnia, DRIP PC, defunción, o sea, abortos, drogas, anormalidades renales y de que en inglés, que sería el RCU, retraso de crecimiento uterino, eh, prematura ruptura de membranas, el RPM, si es que son postérminos también, más de 42 semanas. Alteraciones cromosómicas, sobre todo 13 y 18, Edwards y Patau. Y obviamente esto me trae complicaciones, ¿no? Porque sobre todo en el primer trimestre, como les digo, que es donde más tienden a haber abortos, se hacen un 95%, o sea, casi todos, ¿verdad? Y ya pues me puede dar otras complicaciones como hipoplasia pulmonar, contractura de miembros fetales. Y bueno, no sé si les pregunten esto en la universidad, pero en exámenes de salud, ENAM, residentado, los signos ecográficos también pueden ser preguntados. Entonces, como les digo, el cordón umbilical tiene que tener esa forma de dos arterias y una vena. Parece como un Mickey Mouse, ¿verdad? El otro signo es este. Miren, parece un limón, ¿verdad? Por esta puntita, que me está indicando generalmente algún defecto de tubo neural. La primera causa, espina bífida. Luego también si yo quiero ver si es que mi embarazo es bicorial, o sea, dos corios, dos placentas, dos amnios, yo voy a tener este signo de lambda, que se ve así. Este es el signo de lambda, que me está indicando que los dos bebés están separados totalmente. En cambio, si fuera un embarazo pero monocorial, un solo corio, tengo este signo de la T. Esta es la T, ¿ves? La parte de arriba y eso sería la T. Y otra signo que es este masa tipo racimo de uvas con panal de abejas, que es una mola diatiforme de tipo completo. Ok, chicos, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Hola, yo tengo una pregunta.